Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más sentimos el privilegio y el honor de saludarle a usted en esta hora y a los suyos. Por supuesto, Radio Amanecer en Estudio está diseñado para ser un estudio familiar. Es bueno sacar un tiempo en alguno de los horarios que transmitimos esta lección. Aquellos que no pueden estudiar por la mañana, debe agarrar la lección en horario de la tarde, 1 de la tarde. Y si no lo logró, entonces es importante que en horas de la noche, a las 10 de la noche, usted pueda estudiar junto a nosotros. Informarle también que estas lecciones se están subiendo por las redes sociales y YouTube para que usted pueda en cualquier momento repetir el estudio, escuchar las aclaraciones y lo que decimos a través de las lecciones que día a día se imparten aquí en Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición tenerle en esta hora, nuestra oración de siempre, para que el Espíritu Santo pueda influenciar las mentes de sus servidores aquí en la radio y muy especialmente para que el Espíritu Santo se mueva poderosamente en usted y su familia y podamos entender estas grandes verdades de la Biblia que nos acercan cada día más a nuestro Señor Jesucristo. La mujer del desierto es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, la mujer del desierto, y esperamos que hoy, como siempre, pueda ser un día de mucha bendición. Jesús gana, Satanás pierde, es el tema general de la lección de esta semana, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, Apocalipsis 12:7. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Repetimos una vez más la cita, Apocalipsis capítulo 12, verso 17. En esta hora es nuestro privilegio y honor saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones también, mi estimado amigo. Es una bendición poder saludarte en este día y compartir contigo, al junto tuyo y de nuestros hermanos y amigos que sintonizan Radio Amanecer en Estudio a esta hora, esta lección tan importante. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Nos permites poder estar de nuevo aquí para estudiar tu palabra, que nos impresiones con ella a través de tu Espíritu Santo y que podamos aprender en el día de hoy acerca de lo maravilloso que es el Evangelio eterno en el libro de Apocalipsis. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al tema para este día, la mujer del desierto. Importante que nosotros podamos recordar, y ya lo hemos dicho, que en la palabra de Dios en la Biblia el término de mujer se utiliza para referirse a la iglesia. Ya desde una óptica a la iglesia de Dios, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús y hacen su voluntad en esta tierra. Y por otro lado existe una mujer, una iglesia que se opone a lo que el Señor enseña a través de su palabra, y entonces obra muy diferente a lo que es la iglesia de Dios o esta mujer que representa la iglesia de Dios. Pastor, una mujer que huye al desierto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pastor, el artículo es determinante acá, porque cuando me dicen una mujer, se está refiriendo a un artículo indefinido. Pero cuando me dice la mujer, me está diciendo específicamente de que esa mujer tiene un nombre. Y ya como lo hemos dicho, representa al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera. Representa aquel pueblo que no quiso desobedecer los mandamientos de Dios, sino que le prestó atención y que dijo: yo no voy a adorar a nadie más que no sea mi creador.
el Creador es el único que tiene el todo derecho de ser adorado. Por eso el mensaje precisamente de el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. El Creador es quien tiene derecho de ser adorado. Y esta iglesia, esta mujer que representa la iglesia verdadera en el período del 538 a 1798, fue la mujer que dijo, o sea, la iglesia que dijo: el único creador es Dios, y Él me ha llamado a que observe sus mandamientos, o el pacto, que el pacto es una relación de amor entre dos personas que se aman. Como Dios me ama, Él me dio un pacto. Ese pacto es de que yo no debo tener otra mujer que no sea la que tengo, que no debo violar el día de reposo, que debo honrar a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque como tengo un pacto con Dios, tiene que irme bien. Al final la promesa es para que te vaya bien. Entonces, esa mujer que representa la iglesia verdadera no quiso aceptar que los mandamientos de Dios fueran tirados por el suelo, o aceptar un mandamiento de hombre, o peor, el mandamiento de Satanás. Y se encuadró para observar fielmente los mandamientos del Señor. Y ahí atrajo la ira de Satanás, la ira de la iglesia falsa, y es perseguida. Más adelante nosotros vamos a puntualizar con fechas exactas por qué nosotros estamos hablando de esta manera. Y el pastor decía desde el 538. Hubo un tiempo en que la iglesia era una iglesia pura, pero se dañó, se corrompió, y entonces permitió que algunas doctrinas extrañas, idolatría, desobediencia a los mandamientos de Dios, se dañó. Y entonces la iglesia verdadera se dio cuenta de los errores que se estaban acuñando dentro de la iglesia, y reaccionó y dijo: no, pero nosotros no andamos en buen camino, y se puso fuerte y empezó a exaltar los principios de Dios, lo que la palabra de Dios enseña, y esto hizo que se produjeran fuertes persecuciones que nosotros estaremos viendo, y que fueron matizados o motorizados por una iglesia falsa. Ahora nosotros quisiéramos compartir con ustedes la declaración del libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 6, y estaremos haciendo una comparación con en el mismo capítulo 12, los versículos 14 y 16, para entrar en detalles y sobre un cómputo de manera exacta que establece la palabra de Dios para determinar qué iglesia perseguía y cuál fue la iglesia pura. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, pastor, allí nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Y los versículos 14 al 16 se nos habla: y se le dieron a la mujer las 2 águilas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Encontramos que en el libro de Apocalipsis, de una manera simbólica, presenta la persecución de la iglesia, que sí fue literal y que ocurrió naturalmente, como estamos diciendo, por el período medieval. Ahora bien, esta iglesia que es perseguida en un ataque diabólico, igual como lo había sido Jesús y como lo habían sido otros hombres de Dios en el pasado, que para el año 538, cuando se propugna dicha persecución, se da en base, como decía hace un momento, a que el pueblo decide ser fiel. No es vociferar, no es hablar, ni es tampoco estar metido en chismes lo que provoca la persecución al pueblo de Dios, sino una consagración y una decisión firme de guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué el 538? Sería la gran pregunta de muchos de nuestros oyentes. Usted acaba de decirnos que a partir del año 538
es cuando se producen ciertos movimientos de la fidelidad de la Iglesia. ¿Por qué se toma como punto de referencia el 538? Porque en el 538 el emperador Justiniano nombró al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias cristianas. Uh-huh. Esta iglesia se tomó muy en serio el nombramiento de Justiniano y entonces comenzó a hacer guerra, específicamente con 3 tribus llamadas vándalos, ostrógodos y visígodos, que eran cristianos arrianos por lo general, que discrepaban de ellos, y la iglesia entendía que no debía haber discrepancias, o eran de sus creencias o morían, y esto no va a tono con la Biblia, porque hay libertad de expresión, libertad religiosa. Y es entonces cuando Belisario, el principal general de Justiniano, decide llevar a cabo esta orden y entonces persigue al cristianismo. Quiere decir que podríamos decirnos que la iglesia antes del 538 estaba luchando por permanecer firme en los principios de Dios, pero con el tiempo se fueron dañando esas creencias y se empezó a introducir creencias extrañas. Estaba en el 538, se reafirmó entonces la iglesia con la cabeza del papado para producir ciertas enseñanzas donde habían otros que no estaban de acuerdo con eso, y como hubo una discrepancia en términos doctrinales, la iglesia se empeñó en perseguir a esos que no estaban de acuerdo con ellos. ¿Cuáles eran esas doctrinas? Por ejemplo, la observancia del 4º mandamiento de la ley de Dios, uh-huh, que es el sábado. Se puso el domingo en lugar del sábado, número 1. También el mandamiento número 1 de no adorar imágenes, y el número 2 también, por supuesto, donde las imágenes pasaron a ser parte de la adoración y violando de manera abierta la primera tabla de los mandamientos de Dios. Los 4 primeros mandamientos, el nombre de Dios se llega a tomar en vano, que es el tercero. Se violó el primer mandamiento, se violó el segundo, que tiene que ver con las imágenes, hacer imágenes y adorarlas, y se violó el tercero, tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué se tomó en vano el nombre de Dios? Porque se aceptó el perdón de pecados de parte de un ser humano. Se violó el principio de que solo Dios puede perdonar pecados, y entonces a hombres tomaron la prerrogativa de que se podía perdonar pecados a través de la iglesia, y ahí entonces usurpan el lugar de Dios y se está tomando el nombre de Dios en vano. Y la observancia del 4º mandamiento. Esto produjo a que un grupo de cristianos se levantaran en contra de estas prácticas y fueron perseguidos. Y no solamente perseguidos, fueron martirizados. Muchas personas eran llevadas a la hoguera, otros eran, lo voy a decir aunque resulte difícil, descuartizados. Y definitivamente que la iglesia no verdadera se sentía molesta con aquellos que trataban de llevar a la gente a lo que es la enseñanza pura de la palabra de Dios. Sería bueno decir que más de 150 millones de personas perdieron sus vidas en ese periodo. 150 millones de personas. Sí. Pues entonces debió ser un periodo muy largo. De hecho, parece ser que la Biblia dice con exactitud el periodo de persecución que se iba a estar realizando, donde esos miles y miles de creyentes en la palabra de Dios perdieron la vida porque desearon mantenerse fiel a lo que enseña la palabra de Dios. Esos se identifican como la iglesia, la mujer que huyó al desierto. Como la iglesia, la mujer que huyó al desierto y que Dios evidentemente no permitió que fuera destruida. Dios protegió a su pueblo en el desierto también. ¿Quiénes estuvieron ahí? Los valdenses. Sí. Fue el primer grupo, pastor, que dijo lo mismo. Yo no conozco a nadie más que sea Dios el Creador. No reconozco la adoración a ningún otro ser. Estos valdenses en el norte de Italia se levantaron para poner en alto los mandamientos de Dios y la Biblia. Número 2, los Lollardos en Inglaterra. De igual manera, los Lollardos dijeron
que ellos solo reconocían a Dios y a Cristo como Dios. Y entonces fueron perseguidos tenazmente. Los husitas en Bohemia fueron perseguidos de igual manera. Los hugonotes en Francia, los luteranos en Alemania, los protestantes de España y los Países Bajos también fueron perseguidos implacablemente a través de inquisiciones, cruzadas militares y religiosas. Perfecto. Es decir, esto fue un periodo terrible para la Iglesia de Dios. Pero el Señor, aunque permitió que murieran muchos, porque a través de la muerte de ellos se sembraba como una semilla, y esto fue lo que la Iglesia entendió. La Iglesia Universal entendió. Cada vez que matamos uno, surgen miles, y las semillas de ellos es como si es regada en un río y nace por montón. Ya no los vamos a matar. Lo que vamos a hacer es confundir sus creencias religiosas para que entonces se diseminen por todo el mundo con una práctica sincretista, por así decir. De manera que el pueblo de Dios es perseguido en ese periodo de los 1260 años. De manera, pastor y estimados amigos, que el pueblo de Dios es perseguido en esos 1260 años de una manera cruel y terrible. Bueno, el pastor acaba de informarnos que se persiguió a la iglesia por unos 1260 años. Y algunos irán a la Biblia y dicen, bueno, pero ahí no dice años, dice días. Hay un principio bíblico que más adelante pues estaremos puntualizando. Es el principio que se encuentra en Números 14:34, cuando los espías fueron a inspeccionar la tierra, dieron un informe, allí hubo una rebeldía, y entonces hubo un mensaje de parte de Dios. Ustedes iban a durar 40 días para poseer la tierra, y ahora vamos a hacerlo de esta manera, un día por año y en 40 años para la posesión de la tierra. Lo mismo hay un principio bíblico en Ezequiel capítulo 4, los versículos del 4 al 6. Más adelante pues podemos leer estos pasajes de la Biblia. Sin embargo, pastores, es bueno puntualizar que la palabra de Dios en la Biblia, en los versículos que tuvimos al principio, Apocalipsis 12:6 y 14:16, habla de 1260 días o de tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión ya asumiendo el principio de día por año? Bueno, un año judío tiene 360 días. 360 días, 360 años. Tiempo se equivale a 2 años y la mitad de un tiempo es la mitad de un año. 2 años equivalen a 720 años o días. La mitad de un tiempo es 180 días y a eso se le suma también lo que son 360 días o 360 años correspondiente a lo que es el año judío. Y si uno se pone a sumar esto, le dará exactamente 1260 años. En el cumplimiento de ese largo periodo profético de 1260 años, ¿hasta dónde llega? Hasta específicamente el 11 de febrero de 1798, Luis Alexander Berthier, el general de Napoleón, hizo prisionero al Papa Pío VI, celebrando su coronación en la capilla de Sixtina en Alemania, lo envió al destierro donde éste falleció. Ahí es donde Apocalipsis capítulo 13 dice que la bestia recibió la herida de muerte, una estocada mortal, pero fue momentáneamente. En 1929 Benito Mussolini devolvió todo el terreno que había quitado Napoleón al Vaticano, y en 1989 Ronald Reagan nombró un embajador en el Vaticano, así creando de nuevo un sistema político religioso que permita que la herida de muerte sea sanada. Pero en estos 1260 días o años literales, cuando llega la etapa de 1798, cuando el gobierno francés, a través del general Berthier, tumba lo que es el gobierno papal. Ahí se cumple la profecía. Durante todo ese lapso de tiempo, la Iglesia Popular hizo gran persecución sobre la Iglesia de Dios, pero para que
como tiene cumplimiento la profecía bíblica, en esa fecha exacta se cumplieron el periodo de persecución que equivale a 1260 años, lo mismo que nosotros ya decíamos en Apocalipsis 12, 14 y 16, donde habla de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que ya así fácilmente hicimos con una calculadora a cuánto equivale esto y da exactamente 1260 años. Aportando sobre el principio de día por año, que es un principio bíblico y es historicista, es decir, es histórico continuo, desde el momento en que el profeta habla hasta los días escatológicos, es entendido el principio de día por año. Daniel 7:25, Apocalipsis 11:2 y 3, Apocalipsis 13:5. Realmente, pastor y estimados amigos, nosotros encontramos que los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, todos los reformadores aceptaron el principio de día por año. Todos. Algo más. Joaquín de Flores, por el siglo XII después de Cristo, es el primero y era un monje de la Iglesia Católica, y él aplicó el principio de día por año. Hizo demostrable que el concepto que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, en Apocalipsis 7:25, todos esos textos que hemos dicho de 42 meses, 1260 días o años, o los tiempos y medio tiempo, refiriéndose igual al mismo periodo, todos hablan de ese lapso de tiempo de persecución de la iglesia medieval, que realmente hoy la Iglesia Adventista toma como punto de partida Joaquín de Flores y los reformadores, que acuñaron el término de sola escritura y de tota escritura, es decir, solo la Biblia y toda la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Por eso es que cada doctrina de la iglesia nuestra está basada en un así dice Jehová. Si encuentras una doctrina que no sea bíblica, entonces la quitamos de ahí. Estoy diciendo la quitamos porque en un concilio mundial de nuestra iglesia, con la Biblia en mano y con oración, se establecen las doctrinas de nuestra iglesia. Y el principio de día por año es también un principio que se ha establecido bajo mucha oración y mucho cuidado. La verdad que uno se sorprende con esa exactitud, pastor y amigos oyentes, con que habla la palabra de Dios. Ya tomamos el 538, ese largo periodo que equivalen a 1260 años de persecución, que finalizan en el 1798, como acabamos de decir. ¿Cuál fue el motivo? Sencillamente, la fidelidad de la Iglesia de Dios en los principios que ya hemos mencionado sobre la ley de Dios. Esta persecución, señores, feroz y satánica contra los cristianos que creían en la Biblia, era una extensión de lo que es el gran conflicto entre el bien y el mal. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, hubo hombres, mujeres, que enfrentaron momentos decisivos en su vida. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o se aceptarían las enseñanzas de los sacerdotes y los prelados? Una pregunta. Una vez más, la verdad triunfó y Dios tenía un pueblo que le era fiel en presencia de una tremenda oposición. De manera que ahí tenemos esos ejemplos, grandes ejemplos, para las personas que vivimos en la actualidad. Pastor, ¿con cuánta frecuencia y lo frágil que es la mente del ser humano de aceptar doctrinas que no son bíblicas o están en contra de la palabra de Dios para sustentar sus creencias? Solamente tenemos que hacer un repaso de lo que aconteció históricamente con aquellas personas, la Iglesia de Dios, que quiso mantener la fe en Dios y en su palabra, tuvo que sufrir grandes persecuciones, y uno se asombra ahora con la facilidad que algunas personas tratan de obviar esos principios sanos e interesantes que salen de la palabra de Dios para tratar de imponer alguna doctrina que no es bíblica. Hay dos principios en este día que me gustaría estudiar. Número uno es la unión de la iglesia con el Estado. Esto es fatal para la libertad religiosa.
esto coarta todo lo que se llaman los derechos religiosos de la humanidad. Se hizo en el pueblo judío. Y noten de que los judíos y los romanos eran enemigos, se odiaban completamente. Sin embargo, cuando llegó el momento de matar a Cristo y de perseguir a los cristianos, se unieron. La iglesia se unió con el Estado. Lo mismo ocurre en la Edad Media. Una vez de que Justiniano otorga al obispo de Roma autoridad político-religiosa, se comienza a perseguir a la iglesia. Claro. Cuando el Estado se inmiscuye en asuntos religiosos, sufre la iglesia. Es lo que dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la primera enmienda, que nunca el Estado normaría contra una religión. Hay un escritor nuestro que tiene un libro que se llama ¿Será que podría pasar? Pues eso es posible. No es que podría pasar, eso es que ya eso va a pasar. Y lo que nos está diciendo es que la historia se va a repetir una vez más. La iglesia y el Estado se van a unir. El otro principio, pastor y estimados amigos, es que la persecución es feroz y satánica contra los cristianos que creen en la Biblia. Lo que nos está diciendo que esta es una extensión del gran conflicto. Es decir, el gran conflicto inicia en el cielo. Satanás seduce a 1/3 de la población del cielo, que son los ángeles caídos, y entonces él hace guerra feroz contra Cristo y contra los ángeles que quedan en el cielo, dando inicio, cuando comienza sus planes macabros, al gran conflicto. La persecución de la iglesia hoy en día es la continuación del gran conflicto llevado a cabo por Satanás. Es así es que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Señores, tenemos temas trascendentales que estaremos desarrollando durante todo el trimestre, y qué bueno es que el libro de Apocalipsis nos está enseñando grandes verdades. Ya mañana, si Dios lo permite, volveremos a ustedes en una entrega similar. Les invitamos en esta hora para que juntos adoremos a Dios y demos gracias mediante una oración. Padre, el equipo de Radio Amanecer en Estudio desea agradecerte de todo corazón porque el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y guía las mentes de los oyentes para que podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra. Que estas verdades sean asimiladas y puestas en práctica es nuestro anhelo y deseo, que el Espíritu Santo lo haga y que te quede con nosotros siempre en cada estudio. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.